Antes de comenzar, tengo un pedido muy importante que hacer. Si crees en el poder de Dios y deseas crecer en la fe, deja ahora tu amén en los comentarios y suscríbete para recibir el mensaje de Dios diariamente. Ahora escucha esto con atención. Tus oraciones pueden estar siendo bloqueadas y tú ni siquiera lo sabes. Muchos creyentes oran todos los días, suplican por milagros, por sanidad, por redención, por la salvación de sus familias, pero no ven respuesta. ¿Te ha pasado? Has orado hasta llorar y aún así parece que el cielo está en silencio. La verdad es dura, pero urgente. La mayoría de las iglesias no te enseñan cómo orar correctamente al Espíritu Santo. Y por eso, millones de cristianos viven bajo ataques espirituales, como la parálisis del sueño, enfermedades sin diagnóstico, pobreza repentina, crisis matrimoniales, ataques mentales, todo porque están peleando sin usar la herramienta más poderosa que Jesús nos dejó, la comunión directa con el Espíritu Santo. En este video te voy a revelar lo que muchos líderes callan, el verdadero método de oración que activa el poder de Dios, abre los cielos y desata milagros de Jesús en tu vida diaria. Vamos a leer la Biblia Sagrada, escuchar testimonios reales y entender lo que realmente significa orar con el Espíritu, como está escrito en Romanos 8:26 y 1 Corintios 14:2. No cierres este video. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Y si estás viendo este contenido y aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Mucha gente ve nuestros videos pero no está suscrita, y al hacerlo, aseguras que no vas a perder ninguno de los próximos mensajes que pueden marcar tu destino eterno. Una realidad espiritual descuidada. Se despertaba todas las noches entre las 3 y las 4 de la madrugada, paralizado, incapaz de mover un solo músculo, los ojos clavados en el techo, mientras una sombra inmóvil lo observaba desde el rincón más oscuro del cuarto. Lo que muchos llaman parálisis del sueño, él sabía en su interior que era mucho más que eso. Era una batalla espiritual, una guerra silenciosa que se libraba en otra dimensión. Y como él, hay millones de cristianos que sufren sin entender por qué. Viven rodeados de las promesas de la Biblia Sagrada, conocen las profecías, creen en la salvación y aún así no experimentan el poder de Dios en su día a día. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados a orar correctamente, no han sido instruidos a clamar con la guía del Espíritu Santo. Y sin esa conexión, la fe se vuelve frágil, la esperanza se disuelve y la alianza que Jesús selló con su sangre parece lejana. En muchas iglesias se habla del amor divino, del perdón, de los mandamientos, incluso de los milagros de Jesús. Pero muy pocas veces se enseña cómo activar esa oración que transforma, que abre los cielos y permite que el Espíritu Santo interceda con nosotros. Hay quienes oran por rutina, otros con palabras repetidas, y algunos incluso claman con lágrimas, pero sin frutos. La sabiduría de Dios nos fue revelada a través de su palabra, y en Juan 16:13 se nos prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Sin embargo, esa verdad permanece velada cuando el creyente no reconoce al Espíritu como persona viva y activa. Cuando se ora sin Él, se camina sin dirección. La oración se convierte en un monólogo vacío, y es justo ahí donde el enemigo encuentra espacio para actuar, sembrando duda, miedo y una desconexión que seca el alma. La llamada parálisis del sueño es solo un símbolo de una realidad espiritual mucho más profunda, la parálisis del alma. Muchos sienten que oran y no pasa nada, que la vida espiritual está estancada, y puede que tú también lo hayas sentido. Pero esto no es casualidad. Es una advertencia amorosa del cielo. Es el Espíritu Santo tocando tu puerta, esperando ser invitado. Porque sin Él no hay milagros, no hay revelación, no hay transformación. Pero cuando le das lugar, todo cambia. Las promesas se activan, las cadenas se rompen, la redención se vuelve real.
La oración, entonces, deja de ser rutina y se convierte en una conversación viva con Dios, impulsada por el fuego del Espíritu. Y este es solo el principio. La oración prometida por Jesús no habló por hablar. Cada palabra suya fue semilla viva, cargada de promesas eternas y de sabiduría divina. En Juan 14, Él nos dejó algo que muchos han leído, pero pocos han comprendido a profundidad. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué declaración más poderosa! Y sin embargo, ¿cuántos cristianos oran cada día y sienten que sus súplicas no son escuchadas? El problema no está en la promesa, sino en cómo la estamos activando. Muchos oran con fe, pero lo hacen sin comprender la dinámica espiritual de esa oración. No es solo hablar, es conectar con el Espíritu Santo, el gran intercesor. Sin Él, esa oración se queda en la superficie, no toca el cielo ni hace temblar el infierno. Lo que Jesús prometió no era magia, era alianza, una alianza que se activa a través del Espíritu. Él mismo dijo que enviaría al Consolador para que nos guiara en todo. Juan 16:7. Y cuando oramos sin invocar esa guía, sin darle espacio al Espíritu Santo para que hable por nosotros, caemos en el error del formalismo. La oración se vuelve una fórmula vacía y no una llave que abre lo sobrenatural. Es como tener un pozo de milagros, pero sin cuerda para sacar el agua. La mayoría ora con buenas intenciones, clama por misericordia, pide por la sanación, suplica por redención, pero sin involucrar al Espíritu, esa petición se vuelve una carta sin remitente. Y ahí es donde muchos se frustran, se enfrían y comienzan a dudar del poder de Dios. Lo interesante es que Jesús no dijo, todo lo que pidan si son perfectos, o si oran muchas horas. Él dijo, si piden en mi nombre. Y ese nombre, cuando es invocado en alianza con el Espíritu, se vuelve fuego puro. Una oración hecha en espíritu y en verdad desbloquea milagros, activa profecías, despierta la fe dormida y transforma atmósferas. Pero no se trata solo de repetir en el nombre de Jesús como una fórmula. Se trata de orar desde el corazón, permitiendo que el Espíritu Santo inspire cada palabra, cada suspiro. Es una danza espiritual, una armonía entre el alma y el cielo. Y cuando eso sucede, el mismo Cristo se manifiesta, porque donde hay creencia auténtica, hay manifestación. Y esta es solo una de las muchas verdades que pueden revolucionar tu vida espiritual. Testimonios poderosos de milagros. Nada toca más el corazón de un creyente que ver con sus propios ojos el resultado de una fe activa. Y más aún, cuando esa fe se alinea con el Espíritu Santo y desbloquea lo sobrenatural. Tal fue el caso de María, una mujer sencilla con un corazón lleno de esperanza que durante 12 años luchó contra una enfermedad degenerativa. Había probado de todo, médicos, tratamientos, oraciones tradicionales, pero nada parecía funcionar. Hasta que un día, guiada por una amiga, aprendió a orar no solo a Dios, sino con el Espíritu Santo. Cambió sus palabras, cambió su actitud y, sobre todo, cambió su enfoque espiritual. Su oración ya no era desesperación, sino alianza, fe y conexión con el cielo. A los pocos días comenzó a notar mejorías. A las semanas los médicos no podían explicarlo. Y hoy María camina sana, testificando del poder de Dios, de su misericordia y del milagro que transformó su vida. Carlos, por otro lado, no enfrentaba una enfermedad física, pero sí una crisis que lo consumía desde adentro. Estaba a punto de perder todo lo que había construido. Su empresa se desmoronaba, las deudas lo ahogaban, y su hogar estaba al borde del colapso. En medio del caos, se aferró a la Biblia Sagrada como un náufrago a una tabla en medio del mar, y ahí encontró en Romanos 8:26 una revelación. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Entendió que no tenía que tener todas las palabras correctas, solo tenía que rendirse, permitir que el Espíritu tomara el control. Comenzó a orar cada día, guiado por él, dejando que el Espíritu le mostrara cómo actuar, cómo hablar, cómo creer. 30 días después, una serie de contratos inesperados llegaron a sus manos, las finanzas comenzaron a fluir y su hogar fue restaurado. Hoy, Carlos comparte su testimonio como ejemplo de lo que ocurre cuando uno se rinde al Espíritu Santo y activa las promesas de Dios. Estos no son cuentos inventados ni exageraciones religiosas. Son vidas reales, transformadas por una práctica espiritual que va más allá del ritual. Es oración viva, es caminar en sabiduría, es creer que los milagros de Jesús no quedaron en el pasado. Ellos entendieron que el Espíritu Santo no es una idea abstracta, sino una persona viva, activa, que desea revelarse a cada uno de nosotros. ¿Cuántos más como María y Carlos hay por ahí esperando una respuesta? Tal vez tú seas uno de ellos. Y si lo eres, que sepas esto. Cuando invitas al Espíritu, lo sobrenatural se vuelve cotidiano. Las profecías se cumplen, la fe florece y el amor divino te envuelve como un manto de fuego sagrado. Pero esta historia no termina aquí. Error común. Ignorar al Espíritu Santo, uno de los errores más frecuentes y trágicos dentro de la vida espiritual cristiana, es orar sin tener en cuenta al Espíritu Santo. Muchos oran al Padre, claman al Hijo y sin saberlo dejan fuera al único que fue enviado para ayudarnos en el proceso de oración. Es como intentar encender una lámpara sin conectar el cable a la corriente. El Espíritu fue prometido por Jesús, no como un accesorio celestial, sino como el intercesor divino, el que conoce el corazón del Padre y traduce nuestras súplicas incluso cuando no sabemos qué decir. Romanos 8:26 nos lo dice con claridad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo ignorar a quien fue enviado para ser nuestra voz cuando la nuestra se quiebra? Ignorar al Espíritu no es siempre una decisión consciente. A veces es producto de una enseñanza incompleta. Se nos enseña a orar en el nombre de Jesús, lo cual es bíblico y poderoso. Pero no se nos enseña cómo rendirnos al Espíritu para que esa oración tenga dirección, peso, poder de Dios. El amor divino que habita en nosotros viene precisamente por el Espíritu. Romanos 5:5. Y sin él, nuestras palabras se quedan cortas. Es como intentar navegar sin timón. Cuando no invitamos al Espíritu a formar parte activa de nuestra oración, perdemos el acceso a las profecías, a las revelaciones, a los milagros, a la sabiduría que viene de lo alto. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se movieron en lo sobrenatural solo después de haber sido llenos del Espíritu, desde los apóstoles en Pentecostés hasta los discípulos que sanaban y profetizaban en su nombre. Y lo más hermoso de todo es que el Espíritu Santo no fuerza su entrada. Él espera ser invitado, Él desea ser conocido, honrado, amado. La oración, cuando se hace con Él, se vuelve una danza celestial, una sinfonía espiritual, donde cada palabra es dirigida, cada suspiro tiene propósito, cada silencio está cargado de presencia. Al ignorarlo, nos alejamos también de los milagros de Jesús, de su resurrección viva, de su gracia operando día a día. Pero cuando lo reconocemos, todo cambia. Se abren los cielos, la fe se renueva, y hasta nuestras lágrimas cobran sentido. Porque orar no es solo pedir, es alinearse con la voluntad divina, y nadie mejor que el Espíritu Santo para revelarnos esa voluntad. Pero esto es solo una pieza del gran rompecabezas, descubrimiento personal y transformación. Durante años, él pensó que estaba haciendo todo bien. Iba a la iglesia, leía la Biblia Sagrada, recitaba oraciones y hablaba del amor divino con sinceridad.
pero en secreto su mundo interior se desmoronaba. Su cuerpo luchaba contra una enfermedad persistente, su matrimonio estaba lleno de silencios y heridas no sanadas, y las finanzas, bueno, cada mes era un milagro llegar al final. Se sentía frustrado. ¿Dónde estaba el poder de Dios? ¿Dónde estaban las promesas de salvación, de misericordia, de redención? Fue en esa oscuridad que encontró una luz inesperada. Una simple lectura de Juan 16:13, donde Jesús dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Aquello fue como una llave que abrió un cofre escondido en su alma. Comprendió que había estado viviendo una fe incompleta, que orar sin el Espíritu era como construir una casa sobre arena. Descubrió que la oración no era solo hablar, era escuchar, era permitir que el Espíritu Santo tomara el control, que Él no estaba lejos ni mudo, simplemente no había sido invitado a participar. Desde ese día, sus oraciones cambiaron. Ya no eran una lista de pedidos, sino una conversación viva. Empezó a pedir guía antes de hablar, a rendir su mente antes de razonar y a dejar que el Espíritu hablara primero. Y fue como si el cielo se abriera. Palabra tras palabra, promesa tras promesa, su vida comenzó a transformarse. Su cuerpo encontró descanso, su hogar sanó heridas profundas, y lo que antes era escasez se convirtió en provisión abundante. Esa transformación no fue mágica. Fue una decisión diaria de caminar con el Espíritu, de reconocer que cada profecía, cada mandamiento, cada parábola de Jesús cobraba sentido solo cuando el Espíritu estaba presente. Él empezó a ver milagros en lo cotidiano, puertas que se abrían sin explicación, encuentros divinos, sanidades interiores. Empezó a compartir su experiencia y otros comenzaron a vivir lo mismo. Descubrió que la verdadera fe no es una teoría, es una alianza viva con Dios a través del Espíritu. Y que cuando uno se entrega por completo, el cielo responde con generosidad. Su historia se convirtió en testimonio, y su dolor en plataforma para revelar el poder del Espíritu Santo. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir: mente y espíritu en sintonía. La mente, por brillante que sea, tiene límites. El espíritu, en cambio, puede tocar lo eterno. Y fue precisamente eso lo que él entendió después de años de frustración espiritual. Había leído la Biblia Sagrada muchas veces, memorizado mandamientos, conocido las parábolas de Jesús, e incluso compartido enseñanzas con otros. Pero algo no encajaba. Su vida carecía de poder, hasta que, en un momento de profunda oración, sintió una frase clara en su interior. No estás orando conmigo, estás orando solo. Esa revelación lo sacudió. ¿Cuántas veces había intentado controlar todo con la lógica, cuando lo que necesitaba era rendirse al Espíritu Santo? Desde ese momento comenzó una transformación radical. Entendió que orar correctamente no era repetir fórmulas, sino entrar en una alianza activa con el Espíritu. Empezó a orar pidiendo que el Espíritu hablara primero. Enséñame a orar, decía cada mañana. Usa mi boca, toma mi mente, llena mi corazón. Y poco a poco, su mente y su espíritu empezaron a alinearse. Las decisiones que antes le costaban trabajo se volvieron claras. Las dudas fueron reemplazadas por sabiduría y la ansiedad por esperanza. Descubrió que, al darle el control al Espíritu, las promesas de Dios se cumplían con precisión. Lo que antes parecía imposible, la restauración de su hogar, el equilibrio emocional, la estabilidad financiera, ahora se manifestaba como resultado natural de una vida guiada desde el interior. Y lo más impactante fue ver los frutos de esa alineación espiritual. Comenzó a experimentar milagros de Jesús en áreas que creía perdidas, relaciones restauradas, puertas laborales abiertas y hasta profecías cumplidas que había recibido años atrás. Su vida se convirtió en una cadena de testimonios, una evidencia viva de que cuando mente y espíritu caminan de la mano, el Espíritu Santo
puede obrar sin resistencia. Es ahí donde la verdadera gracia se manifiesta, cuando dejamos de intentar entender todo y comenzamos a confiar en aquel que todo lo revela. Y este descubrimiento no fue el final, sino el inicio de una nueva dimensión espiritual. El poder de la oración en lenguas. Hay momentos en la vida espiritual donde las palabras humanas simplemente no alcanzan. Uno se encuentra frente a situaciones tan profundas, tan delicadas, que ni el vocabulario más refinado logra expresar lo que el alma realmente siente. Fue así como él descubrió una dimensión nueva de oración, una que había escuchado mencionar, pero nunca había comprendido de verdad: orar en lenguas. Al leer 1 Corintios 14:2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entendió que esto no era una rareza espiritual, sino una herramienta poderosa que Dios había dejado para quienes desean una conexión más profunda con lo eterno. Al principio tuvo miedo. ¿Y si lo hacía mal? ¿Y si era solo emocionalismo? Pero decidió confiar, dejar de lado el orgullo y rendirse completamente. Se encerraba en su habitación, ponía música suave, leía algunas promesas de la Biblia Sagrada y luego decía con sinceridad: Espíritu Santo, ora por mí. Al principio fueron sonidos torpes, sin sentido para la mente, pero con el tiempo, el fluir se volvió natural, como un río de vida saliendo de su interior. Lo que vino después fue impresionante. Comenzó a recibir revelaciones, ideas precisas para resolver problemas, consuelo en medio del dolor e incluso sueños proféticos. Sentía el poder de Dios moviéndose de una forma que jamás había experimentado. Era como si el cielo se abriera cada vez que oraba en ese idioma espiritual. Esa práctica cambió todo. Su oración dejó de ser monótona. Ya no oraba solo con palabras aprendidas, sino con el alma. Empezó a entender que orar en lenguas era hablar con Dios en un nivel que su mente jamás podría alcanzar. Era el Espíritu Santo intercediendo, tocando áreas que él ni siquiera sabía que necesitaban sanidad. Su fe se fortaleció, su discernimiento se agudizó, y su vida espiritual se volvió intensa, viva, ardiente. No era solo una experiencia mística, era una alianza profunda con el cielo, una línea directa con el trono. Y si había un secreto que todos los discípulos de Cristo deberían conocer, era este: quien ora en lenguas activa dimensiones del reino que de otra manera permanecen cerradas. Y todavía había más por descubrir, pruebas de fe con resultados sobrenaturales. A veces, la fe se prueba en el silencio, en esos momentos donde todo parece ir en contra, donde las oraciones parecen no pasar del techo, donde el alma se desgasta. Pero es justamente ahí donde la fe verdadera, la que está basada en el Espíritu Santo, demuestra su poder. Ana era una mujer común, cargando años de tristeza, visitando médicos, psicólogos, pastores, y nada aliviaba su dolor. La depresión se había convertido en su compañera constante, hasta que escuchó sobre la oración guiada por el Espíritu, esa donde no se trata de convencer a Dios, sino de rendirse completamente a su dirección. Decidió probar. Se encerró una noche, sola, y dijo: Espíritu Santo, no tengo fuerzas, pero si tú eres real, haz algo en mí. Esa noche, por primera vez en años, durmió en paz. La opresión desapareció. Su sonrisa volvió. Era el inicio de un nuevo caminar. Pedro tenía otro tipo de batalla. Era empresario, pero su negocio se venía abajo. Todo lo que intentaba fracasaba. Clientes perdidos, deudas creciendo, puertas cerradas. Había orado, ayunado, pedido consejos, pero nada. Hasta que entendió que estaba orando desde su mente, no desde su espíritu. Decidió rendir su empresa al Espíritu Santo. Todos los días, antes de abrir el local, se tomaba 10 minutos para orar en lenguas, pedir dirección divina y declarar las promesas de Dios sobre su trabajo. En 30 días todo cambió.
nuevos contratos, antiguos clientes regresando y una paz que no tenía precio. ¿Coincidencia? No. Era la respuesta del cielo a una oración alineada con el poder de Dios, a una vida conectada con el cielo a través del Espíritu. Estos no fueron casos aislados. En todas partes hay personas experimentando milagros, sanidades, resurrección espiritual, restauraciones y testimonios que solo pueden explicarse por la acción viva del Espíritu Santo. No se trata de fórmulas mágicas, sino de reconocerlo como una persona activa en la alianza diaria con Dios. Es permitir que sea Él quien ore, hable, actúe, porque cuando se ora con Él, lo sobrenatural se vuelve cotidiano y las profecías comienzan a cumplirse como parte natural de la jornada. El cielo responde no a quien ora mucho, sino a quien ora en sintonía. Y así, cada prueba se convierte en plataforma para experimentar su gracia. Pero para que esto siga ocurriendo, hay que derribar algunos muros invisibles, barreras que bloquean el poder de la oración. Uno de los mayores dolores del corazón de Dios es ver a sus hijos orando con fervor, y aún así, sin recibir respuestas. No porque Él no quiera responder, sino porque hay barreras invisibles que impiden que su gracia fluya con libertad. La primera, y quizás la más común, es el desconocimiento del Espíritu Santo. Muchos oran al Padre, claman a Jesús, repiten promesas de la Biblia Sagrada, pero se olvidan del Espíritu Santo, el intercesor prometido. Según Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando lo ignoramos, oramos a ciegas. Es como querer usar un mapa sin GPS. Uno puede avanzar, pero con lentitud y error. Invitar al Espíritu en la oración no es opcional, es esencial para activar el poder de Dios en nuestras vidas. La segunda barrera es el formalismo religioso. Oraciones repetidas de memoria, sin pasión ni dirección, como rezos automáticos que no conmueven ni el corazón de quien los dice. Jesús ya lo advertía en Mateo 6:7, cuando dijo que no se orara con vanas repeticiones como los gentiles. La oración debe ser viva, guiada, inspirada. No es un trámite, es un diálogo sagrado. Y cuando se hace desde el corazón, bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces se transforma en canal de milagros, profecías y revelaciones que cambian vidas. Muchos creen que orar es solo hablar, pero el verdadero secreto está en aprender a escuchar, a fluir con el cielo. Y para eso hay que romper la estructura rígida del ritual y entrar en el río del Espíritu. La tercera, y más dolorosa, es el pecado no confesado. Isaías 59:2 lo deja claro. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No se trata de ser perfectos, sino de tener un corazón arrepentido. El pecado no confesado bloquea la conexión. Es como tratar de llamar por teléfono con interferencia. Se pierde la señal. Por eso, antes de orar, es vital examinar el corazón, pedir perdón, declarar las promesas de redención y confiar en la misericordia de Cristo. Porque cuando el alma se limpia, el cielo se abre. Es entonces cuando los milagros de Jesús, las resurrecciones interiores y el poder de las profecías se manifiestan con fuerza. Y cuando estas barreras caen, la oración se vuelve fuego vivo. Pero aún hay una última advertencia que no podemos ignorar, alerta y llamado espiritual. Hay una guerra silenciosa ocurriendo ahora mismo. No se ve con los ojos, pero se siente en el alma. Es una batalla espiritual por tu fe, por tu mente, por tu corazón. Y cada vez que una verdad del cielo es revelada, como el poder transformador del Espíritu Santo, la fuerza de la oración viva, el cumplimiento de las promesas y profecías, las fuerzas de las tinieblas se agitan, no quieren que lo sepas, no quieren que actives la alianza con Dios. Por eso, este mensaje no es solo una enseñanza, es un llamado espiritual urgente, porque en el momento que decides invocar al Espíritu Santo con sinceridad, algo se rompe en el mundo invisible.
Cadenas caen, muros espirituales se desmoronan y la salvación comienza a actuar en áreas antes dominadas por el caos. Muchos sienten que justo cuando están por tener un encuentro con Dios, algo los distrae, los adormece, los llena de dudas o miedo. ¿Por qué? Porque hay oposición real. Pero también hay una promesa: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Y si hoy estás leyendo esto, no es casualidad. Es una revelación divina, un momento sagrado en el que el cielo toca tu puerta. Es hora de responder, no con religiosidad, no con fórmulas, sino con una entrega total. Solo basta una frase sencilla, una oración profunda que desarma las tinieblas y abre camino a la redención. Espíritu Santo, yo te invito a transformar mi vida. Dila en voz alta con fe, como un acto de valentía espiritual. Eso abre el cielo, eso provoca respuesta. Desde ese instante algo cambia, no se ve, pero se siente. Es el inicio de una jornada nueva, donde ya no caminas solo, sino con el Espíritu Santo como guía. Te llevará a lugares que nunca imaginaste, te mostrará el propósito que llevas dentro, y activará dones dormidos desde hace tiempo. La gracia fluirá, el amor divino será tu sustento, y descubrirás que no eras un espectador en esta historia, sino un discípulo llamado a manifestar el poder de Dios en esta generación. Este es solo el principio. La Biblia Sagrada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de hombres y mujeres que, como tú, respondieron a este llamado. Serás tú el próximo testimonio vivo de un cielo que se manifiesta en la tierra. Y tú, ¿ya has experimentado el poder real del Espíritu Santo en tus oraciones? Cuéntanos en los comentarios tu testimonio, tu duda o aquello que más te impactó de este video. Queremos orar contigo y caminar juntos en esta jornada de fe. No te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso es lo que te garantiza acceso a más contenidos profundos, reveladores y transformadores como este. Y no te pierdas el próximo video que aparecerá en pantalla. Allí revelaremos los 3 errores más comunes que bloquean los milagros en tu vida. Haz clic ahora y sigue profundizando en esta poderosa serie espiritual.